Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en esta hora. Vamos a leer las Sagradas Escrituras para así darle inicio a nuestra devocional, para escuchar el mensaje titulado La Acusación. Y queremos tomar la escritura que el hermano Branham tomó para predicar este mensaje. Y dice así en el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 33 dice: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, en esta hora, y que el Señor abra nuestro entendimiento para poder comprender la revelación de esta maravillosa escritura. Señor Dios Todopoderoso, autor de la vida, venimos en el nombre del Señor Jesucristo, el cual creemos, Señor, que tú eres el intérprete de tu propia palabra, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, Dios mío, que al escuchar tu palabra, Señor, podamos cantar lo que hay allí en tu palabra, Señor, que sea de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor Jesucristo. Padre, bendiga a tu pueblo en esta hora, Señor Jesucristo, en la quietud, Señor Jesús, en cualquier lugar donde estén tus hijos, quizás en el autobús, en el metro, en cualquier lugar, Señor, que sea bendecido al escuchar esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La cabeza de todos estos otros, del Sanedrín y de los fariseos y de los saduceos, todos ellos subían a Jerusalén. Allí realmente era el cuartel general. Y en la vida organizacional ustedes tendrán que admitir que la Iglesia Católica Romana es la madre de todas ellas. Seguramente. Ella es. Y comenzó allá en Pentecostés, y a esto llegaron cuando se organizaron. Ahora, nosotros las iglesias protestantes somos hermanitas de esa misma iglesia. Y ahora, digamos que fuera allí, en el Vaticano hoy día, o allí en Jerusalén, como fue en aquel día, cuando todo hombre debía venir a Jerusalén para adorar. ¿Por qué lo hicieron así en los días de Jesús? ¿Por qué dice que todo hombre debía adorar en Jerusalén? Es porque hay un solo lugar donde Dios tendrá compañerismo con el hombre, y eso es bajo la sangre del sacrificio. Esa es la razón por la cual tuvieron que venir a Jerusalén. Dios nunca se encontrará con el hombre en ningún otro lugar sino bajo la sangre. Cuando usted le da la espalda a la sangre, entonces su lugar de reunión con Dios ha sido eliminado. Dios hizo su primera decisión allá en el huerto del Edén, que el hombre únicamente lo adoraría a él bajo la sangre derramada del sacrificio. Y ese fue el único lugar donde Dios se encontró con el hombre allá entonces, y ese es el único lugar donde Dios jamás se ha encontrado con el hombre, y ese es el único lugar donde se encuentra con el hombre hoy, bajo la sangre derramada del sacrificio. ¿Ven? A mí no me importa si él es metodista, bautista, presbiterano. Si usted puede olvidar sus diferencias, católico, romano, lo que usted sea, y está dispuesto a venir bajo la sangre derramada, Dios allí se encontrará con ambos de nosotros. Allí es donde todos nos podemos encontrar en compañerismo en el mismo fundamento. De otra manera, Él no se reunirá con usted solo porque usted sea un metodista. Él no se reunirá con usted solo porque sea un pentecostal. Él se reunirá con usted bajo una sola condición, y eso es bajo la sangre derramada, cuando sus pecados han sido confesados y expulsados en su presencia. Luego por la sangre. Y la sangre está siempre delante de Él, y por lo tanto, Él solo puede verlo a usted a través de esa sangre derramada. Y usted es blanco como la nieve. Cuando usted ha confesado sus pecados. De otra manera, usted no se encuentra allí. Usted no puede tener compañerismo. Y por esa razón ustedes no ven las cosas sucediendo en las iglesias. Ellos han confesado que creen en la sangre, pero rechazan el mismo plan para llegar a la sangre, la palabra. ¿Ven? Hay solo una forma en que Dios honrará esa palabra. Usted nunca honrará esa palabra llegando y diciendo: soy un católico romano y ordeno que esto sea hecho. Usted no puede hacer eso, metodista, bautista o pentecostales. Ustedes no pueden hacer eso así. La única forma en que usted puede lograr es bajo las misericordias de Dios, a través de su gracia, y venir a través de la sangre derramada de Jesucristo diciendo: Señor, yo reclamo la promesa. ¿Ven? Y entonces, si usted en realidad está bajo esa sangre, Dios está obligado a esa palabra. Pero primero usted tiene que estar bajo la sangre. ¿Lo ven ahora? Con razón aquellos no pueden creer en los milagros. Con razón ustedes no pueden creer en lo sobrenatural. Con razón lo condenan. Con la misma razón que lo condenaron allá, igualmente lo condenan hoy. Ellos son culpables, tan culpables como pueden ser, porque solo bajo la sangre derramada. Y aquellos que se atreven, algún hermanito quien humildemente se atreve a tomar a Dios en su palabra y pararse firme y confesar sus pecados y olvidar todos estos dogmas y cosas, y se para allí bajo la sangre y lo cree, entonces a este lo quieren llamar de fanático. Quieren clasificarlo, como hemos dicho,
Y no es una palabra muy buena para usar en el púlpito, pero para que ustedes entiendan, Él es un pájaro raro. Y a pesar de todo, ¿no somos todos pájaros raros? ¿Ven? El creyente es un pájaro raro para el incrédulo, y el incrédulo es un pájaro raro para el creyente. Por lo tanto, ¿quién es el pájaro raro? ¿Ven? El agricultor es un pájaro raro para el hombre de negocios, y el hombre de negocios es un pájaro raro para el agricultor. ¿Ven? Así que, ¿quién es él? Yo les declaro, la salvación es un asunto individual entre el hombre y Dios, solos, individuos, buscando nuestra propia salvación con temor y temblor. Yo no conozco ninguna otra base, como maestro en esta mañana o como ministro de Cristo, aparte de colocar el asunto sobre la palabra. Yo no puedo colocarlo en ninguna otra cosa. Ahora, hallamos pues que Dios se encontraba con los adoradores únicamente bajo la sangre, y por eso se reunían en Jerusalén. Y Cristo es el Cordero de Dios provisto para el sacrificio. Y hoy hay un solo lugar donde Dios encontrará al hombre, y es bajo la sangre de Jesucristo. Cualquier otro lugar es totalmente condenado. Dios nunca lo oirá. Usted puede entrar en toda clase de emociones y toda clase de ismos y sacudirse, brincar y hasta tener sangre, fuego, humo y todo lo demás, pero mientras la vida no cuadra con la palabra y Dios no identifica esa vida completamente, entonces no hay ni necesidad de intentarlo porque usted está fuera. Y Dios nunca lo reconocerá hasta que no venga bajo el cuidado de esa sangre. Correcto. Por lo tanto, pueden ver que en la Escritura nosotros, la iglesia, tenemos una Jerusalén y están los cielos. Una Jerusalén celestial, donde Dios es Dios. Y hoy no es bajo algún credo o alguna cosa que tratamos de hacerla una Jerusalén. Nos gustaría, a los metodistas les gustaría hacer el cuartel general de los metodistas en Jerusalén. Los católicos quieren hacerlo en Roma, y los distintos lugares donde cada quien tiene su cuartel general, nos gustaría hacer eso en nuestra Jerusalén, pero la Biblia dice que nuestra Jerusalén es de arriba, la cual es madre de todos los creyentes. Ahora, Cristo es el Cordero provisto de Dios. Noten cuán apropiado fue, mostrando que aquella Jerusalén estaba cesando. ¿Cuándo? Estaba en efecto hasta esa misma hora. La sangre del Cordero estuvo bien hasta aquel día. Pero ahora, en la crucifixión, todo cambia. El sistema antiguo allí terminó. Allí hubo un sistema nuevo y el Cordero estaba en el sacrificio. El Cordero del sacrificio ya estaba presente. Ellos estaban condenando y haciendo la cosa que tenían que hacer. Correcto. Bendito sea Dios, porque podemos ver esta maravillosa luz celestial en este último día, porque las iglesias están haciendo la misma cosa hoy en día. Hasta la hora cuando la religión organizada es condenada y probada a estar sacrificando la palabra de Cristo. Ahora viene la palabra, y la palabra sola. En el día de la crucifixión, aquel Cordero Pascual cesó de ser y Cristo llegó a ser nuestro Cordero. Y el día en que la denominación crucificó la palabra de Dios y aceptó un credo en lugar de la palabra, ese es el día cuando la palabra entró en efecto completo. Y eso ha sido recientemente. Noten, en segundo lugar, primero, allí, en Jerusalén. En segundo lugar, ellos. ¿Quiénes? Los judíos, los adoradores. Piénsenlo. Los mismos adoradores estaban matando a aquel a quien proclamaban estar adorando. ¿Puede usted imaginarse tal cosa? Hombres inteligentes, que eran sacerdotes, que habían sido entrenados, que tenían grados de doctorado, y probablemente ellos tenían que proceder de cierta generación o de cierta tribu, mejor dicho, antes de poder ser un sacerdote. Ellos tenían que ser levitas. Sus padres eran sacerdotes, sus abuelos eran sacerdotes, sus tatarabuelos eran sacerdotes. Ellos tenían que vivir una vida tan consagrada hasta el punto que una pizca en contra de ellos bastaría para que fueran apedreados. No se les concedía nada de misericordia. Santos, seguramente, pero una santidad manufacturada. Tenían que actuar así para poder mostrar la cara en su iglesia. Mas por dentro, dijo Jesús, están llenos de huesos de muertos.
¿Cómo podría yo traer una acusación allí en ese punto? Hombres que saben que eso es la verdad, que esta es la palabra, es la verdad, y se comprometen con otras cosas para mostrar cierta cara ante alguna organización. Yo tengo el derecho de acusarlos, correcto, por medio de la palabra de Dios. Noten, ellos, los adoradores, los hombres que habían buscado la promesa, hombres que la habían buscado a través de los años y las edades, sin nada que hacer, sino pasando el tiempo en aquel seminario. Pero es que ellos habían trazado la palabra de acuerdo a la enseñanza del seminario y habían pasado por alto la mera verdad de la palabra. Ellos, el sacerdote, el ministerio de aquel día, allí, en su cuartel general, ellos, el ministerio de aquel día, estaba matando al mismo Dios, al mismo Cordero. Estaban matando a aquel a quien proclamaban estar adorando. Y hoy yo acuso a este grupo de ministros ordenados en sus credos y en sus denominaciones. Ellos están crucificando ante el pueblo el mismo Dios que proclaman amar y servir. Yo acuso a estos ministros en el nombre del Señor Jesús, por razón de sus doctrinas que proclaman que los días de los milagros han pasado y que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo no es suficiente y es incorrecto. Por razón de cualquiera de estas palabras por las cuales ellos han sustituido credos, yo los acuso como culpables y la sangre de Jesucristo está sobre sus manos por haber crucificado al Señor Jesús por segunda vez. Ellos están crucificando a Cristo para con el público, dándoles a ellos lo que en realidad debieran estar dando, y han sustituido algo más en su lugar. Un credo de iglesia para lograr la popularidad. Allí, ellos, aquellos que debían haber estado enterados. Si alguien debiera haber estado enterado, debiera haber sido aquellos ministros. Si alguien debiera estar enterado, debiera ser el clero de este día presente. Si alguien debiera saber, los obispos y los arzobispos y los ministros y los doctores de divinidad, estos deben saber. Pero, ¿por qué no saben? Oh, ¡qué tremenda contradicción! ¿Qué tenemos aquí ante nosotros sino una contradicción? Ellos proclaman que adoran a Dios y a la vez están matando al príncipe de vida. Ellos, allí ellos le crucificaron. Y aquí ellos nuevamente hacen la misma cosa, porque Él es la palabra. Eso es lo que es únicamente un reflejo de la palabra. Y eso es lo que les soy, un reflejo de la palabra, tratando de encontrar a alguien por medio del cual pueda reflejarse. Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. Y si algo sucede por allí y se comenta entre la congregación, estos lo condenan desde la plataforma, desde el púlpito, y dicen, eso es fanatismo, manténganse lejos de eso. Y al hacer eso, han crucificado a Jesucristo en 1963. Y son igual de culpables como aquellos individuos en aquel día. Esa es una declaración terrible, pero es la verdad. Así exactamente están haciendo hoy. Y sobre este fundamento, sobre el fundamento de haber crucificado a Cristo, sobre el fundamento de haber tomado la palabra y habérsela quitado al pueblo, eso es exactamente lo que estaban haciendo allá. La misma palabra que Dios estaba reflejando a través de su propio Hijo para probar que era cierto, y aquel a quien ellos proclamaban amar, el Jehová que se había manifestado por medio de las Escrituras y haciendo exactamente lo que Él dijo que haría, exactamente lo que Dios dijo que Él haría, y lo reflejó delante de ellos. Pero por razón del amor de su iglesia y sus grupos y esas cosas, ellos condenaron al príncipe de vida. Y yo condeno al mismo grupo hoy día y los acuso como culpables ante Dios por la palabra de Dios, que ellos están haciendo la misma cosa. Esta generación queda acusada. Recuerden Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
por todos los siglos. ¿Cómo fue que ellos lo acusaron a él? Porque sus credos no lo aceptaban. Pero en sus corazones ellos conocían que era distinto el asunto. No, lo expresó bien Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Rabí, nosotros los fariseos, los predicadores, los maestros, bien sabemos que tú eres nuestro maestro enviado de Dios, porque ningún hombre podría hacer las cosas que tú haces a menos que Dios estuviera con él. ¿Ven? Ellos allá lo testificaron públicamente a través de uno de sus hombres de renombre. Sin embargo, por razón de sus credos, ellos crucificaron a Cristo. Y hoy día no existe un lector que no pueda leer Hechos 2:38 igual como yo lo leo, y lo demás también igual como yo lo leo. Pero por razón de sus credos y por razón de sus credenciales denominacionales que cargan en el bolsillo, la marca de la bestia que cargan como tarjetas de compañerismo, y al tomar esas cosas, nuevamente crucifican a Jesucristo para sí mismo y lo han crucificado delante del público. Y han blasfemado al mismo Dios que prometió hacer esto aquí, trayendo condenación sobre la raza. Sí, allí ellos. No los pecadores, ellos. O sea, la iglesia de aquel día. Ellos criticaron al hombre, quien era la palabra. ¿Correcto? Ellos criticaron al hombre, quien era la palabra. Y ahora ellos critican la palabra obrando a través del hombre. Ellos lo invierten, la cual está en la persona por medio de la cual el Espíritu Santo está obrando, y es la vindicación de Dios. ¿Cómo supieron ellos que Él era Cristo? Porque sus obras probaron lo que Él era. Él dijo, ¿cuál de ustedes me puede acusar de pecado? Si yo no he hecho exactamente lo que la Escritura dice que yo haría, ¿y cuál? Dígame alguno donde he fallado, si yo no he mostrado cada señal que yo soy el Mesías y que soy el mismo que les fue prometido. Ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos a Moisés, nosotros creemos a Moisés. Dijo, si ustedes hubieran creído a Moisés, también me hubieran creído a mí. Moisés vio mi día y deseó vivir en este día. Moisés lo vio de lejos en los profetas. Y aquí lo están viendo ustedes en la carne y lo están condenando. Dijo, ustedes hipócritas. Dijo, ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo, mas la señal del tiempo no pueden discernir. Ahí está, la señal del tiempo. ¿Cómo lo clasificaron? Un fanático, un loco. Ellos criticaron y encontraron falta con el hombre, quien era la palabra. Él fue la palabra. San Juan, capítulo 1 lo prueba. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Él era la palabra viviente de Dios, porque Él estaba expresando a Dios a través de sí mismo. Él estaba tan completamente rendido a la palabra de Dios que Él y la palabra eran lo mismo. Y así exactamente debería de ser la iglesia hoy día. La palabra de Dios y ella la misma cosa. ¿Cómo puede usted ser parte de la palabra cuando usted prácticamente la niega toda? Y la razón de que esto se hace no es por el pueblo. Por eso pienso yo que me habló acerca de llamar a esta gente riquis y riqueta. Es por razón de estas denominaciones egoístas que tienen a esta gente viviendo allá en la forma en que están viviendo. Ellos han crucificado la verdad y la gente lo llama blasfemia. Más bien, lo hacen blasfemia. Ellos lo llaman fanatismo y demás cosas sin saber que están blasfemando al mismo Dios, al cual van a la iglesia a servir. Por lo tanto, yo acuso a este grupo de cleros hoy día. Yo acuso a esta generación en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ustedes lo están crucificando a Él nuevamente. Noten. Y es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. La palabra de Dios vindicada en un hombre. Comparen los dos calvarios y sus acusaciones. Recuerden, porque Él se hace Dios. No tendremos a este hombre gobernando sobre nosotros. ¿Cuál fue la acusación que ellos pudieron encontrar en aquella mañana en el concilio, cuando crucificaron a Jesús? Que Él se hacía Dios. Él era Dios. Y además que Él quebrantó el sábado y Él era el Señor del sábado. Ellos lo condenaron porque Él se hacía Dios. Tú no tienes ningún derecho de hacer esto, tú no tienes derecho, nuestro sumo, si algo viene, vendrá a través de nuestros sacerdotes. Ahora comparen eso con el Calvario de hoy. Cuando Dios, por cuanto así le agradó al Padre, Dios, el Espíritu, levantar a su propio Hijo, hizo sombra sobre María con el Espíritu Santo y produjo un cuerpo que le serviría y serviría a su propósito. El Dios que estaba en Cristo, la plenitud de la deidad corporalmente, en Él reflejando lo que Dios era al pueblo, permitiendo a todo el mundo conocer lo que Dios quería que fuera cada individuo, un hijo y una hija. Él tomó a un hombre y lo hizo. Y por cuanto Él no se unió con sus filas organizacionales,
Lo condenaron y lo crucificaron. Ahora comparen aquel Calvario con el de hoy. Por razón de prejuicios organizacionales, por razón de indiferencias entre eruditos quienes debieran conocer la palabra y el plan de Dios. Por esto, Dios puede tomar un pequeño grupo de personas en algún lugar por medio de los cuales Él puede obrar y reflejarse a sí mismo. Un grupo que pueda humillarse a la palabra. Y ellos no pueden decir que no es así. Ellos no pudieron decir que Él no lo hizo, por cuanto su congregación fue testigo de todo eso. Estaba todo allí, delante de ellos. Ellos no podían negarlo. Ellos no podían negar sus afirmaciones, porque la misma palabra que ellos decían que creían fue la cual probó que Él era, por cuanto Dios tomó la palabra que debía ser el Mesías y la mostró a través de un hombre, y ellos tuvieron que librarse de él. La única manera en que ellos podían seguir con éxito era librándose del Mesías. Y esto lo hicieron por ceguedad e ignorancia, a pesar de su educación. Ellos eran eruditos e inteligentes, hablando terrenalmente. Según comparamos esto la otra noche, cuando la luz pegó en el gobernante, el joven rico, miren lo que él hizo. Lo rechazó un hombre inteligente. Pablo con otro hombre inteligente, la luz pegó en él. ¿Qué hizo él? Él la aceptó. Él se olvidó de todo lo que sabía para poder conocer a Cristo. Eso hizo que su vida fuera digna del Evangelio. El título del mensaje del domingo pasado por la noche: ¿es tu vida digna del Evangelio? Allí está la cosa hoy. La luz pega en quizás algún hombre que se salió. Él sintió que tuvo un llamado a Dios, fue a un seminario y aprendió allí algún credo. Él tiene que vivir justamente de acuerdo con ese credo o devolver su tarjeta de compañero. Si lo hace, él queda bien marcado. Nadie más lo recibirá porque en una ocasión él pertenecía a otra cosa y ahora ya no pertenece allá. Ellos se imaginan que algo está mal con ese hombre y por lo tanto no lo reciben en su congregación. Cuando la congregación solo estaba buscando una sola señal, y eso es si él cree exactamente lo que ellos creen. Si él tiene una tarjeta, su tarjeta, si él es un metodista, si él tiene una tarjeta o si él pertenece a otro compañerismo unitario, trinitario, lo que sea, Iglesia de Dios, o entre los pentecostales y entre todos aquellos. Si él carga una tarjeta, ellos sienten que el cuartel general lo ha peinado bien. Han examinado su mente, le han dado un examen psiquiátrico y han observado si califica su coeficiente de inteligencia para poder hablar bien frente a ellos. Si él no lo ha sido aprobado en esta prueba, lo rechazan, correcto. Pero en usted, la congregación debiera estar vigilando la mano del Señor para ver si Dios es quien le ha dado su ordenación o no. Eso es lo que debiéramos estar observando. Pero hoy, ellos crucifican nuevamente al Hijo de Dios. Cuando un hombre es capacitado por la gracia de Dios para ser llamado de Dios, para permitir que Dios se refleje a través de él. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Noten. ¿En qué día estamos viviendo? Ellos toman el mismo Calvario. Podemos aún en esta mañana y la misma razón. Ahora, ellos sabían que aquello era la verdad, pero por razón de envidia, prejuicio. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, entonces ¿por quién los echáis vosotros? Que ellos sean vuestros jueces. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios. Ahora, yo quisiera haberles oído decir: ¿puedes probar qué es el dedo de Dios? Quisiera haber escuchado que le hiciesen esa pregunta a él. Eran suficientemente inteligentes para no hacer eso. Noten, porque él se hizo Dios y él era Dios. Y no permitiremos que él gobierne sobre nosotros. Pero ahora la cosa es, nuevamente oímos el mismo clamor de siempre. Esa Biblia fue escrita por el hombre, dicen ellos. No tenemos que vivir de acuerdo a eso. Esa es la palabra de Dios, es Dios mismo. Ayer le estaba hablando a un hombre y me dijo: bueno, pero algún hombre puede haber escrito esa Biblia. Yo dije: sí, su nombre lo conocemos como Dios. Fue escrito a través de casi 4,000 años. Las escrituras desde Job hasta el Nuevo Testamento. Y fue escrita a través de centenares de años. Y fue escrita por diferentes hombres, y ellos sin conocerse el uno al otro y en diferentes partes del país. Y ni siquiera una sola palabra de ella condena a otra palabra. Yo reto a cualquiera que venga bajo la sangre de Jesucristo y reclame cualquier promesa escrita allí. Dios está obligado a cumplirla, pero ellos no lo harán. Ellos vendrán y dirán: oh Señor, yo quiero hacer algo. Dame un don grande, aleluya, Señor, gloria a Dios. Yo creo que ya lo tengo, aleluya. Eso nunca funcionará. Puede ser que usted produzca mucha psicología, pero eso no funcionará. Dios tiene que reconocer ese arrepentimiento. Dios tiene que hacer eso. Podríamos decir mucho por esa línea, pero espero que ustedes estén entendiendo. Miren,
Pero ahora estos no permiten que la palabra los gobierne. Yo digo, cada uno de ustedes devuélvanse. Ustedes están mal bautizados. Ustedes están bautizados en la Iglesia Católica. ¿Quién es usted para decirnos eso? No soy yo, es la palabra. Pero yo le digo a usted, nosotros que no me importa lo que usted crea, es lo que dice la... Pero nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a eso. Usted lo hará o se encuentra bajo el juicio de esta Biblia, porque cualquiera que le quitare o le añadiere una sola palabra, asimismo será quitada su parte libre de la vida, ya sea ministro, clero o lo que sea. Usted tiene que venir bajo la autoridad de esta palabra, porque la palabra es Dios. La Biblia dice que es Dios. No permitiremos que gobiernen sobre nosotros. Ellos toman sus credos y sus denominaciones y sus cosas pequeñas e insignificantes en las cuales ellos creen y han sido adoptados por los concilios de hombres y toman eso en lugar de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron allá? Tomaron a un Barrabás, un asesino, en lugar del Hijo de Dios, allá en el día de la primera crucifixión. Y hoy en día están tomando la palabra de algún hombre, la cual es una mentira y es el camino de muerto, y rechazando el tomar el camino de la vida, la palabra de Dios. Yo condeno a esta generación y la acuso en la palabra del Señor que ellos están equivocados. Son culpables de crucifixión o por intentarlo. Crucifican el Espíritu. Ellos claman por un avivamiento por todos lados. ¿Cómo van a tener un avivamiento cuando la propia palabra no puede obrar a través de la gente? Me gustaría que alguien me contestara eso. ¿Cómo puede ser cuando ustedes niegan el mismo avivamiento en sí? Bien hablaron los profetas de ellos. Apariencia de piedad. Sus propias apariencias en el pasado negaron la palabra de vida. Sus propias apariencias hoy les niegan la cosa que sí puede traerles un avivamiento. Sus credos y apariencias, sí, Señor. Ellos toman la denominación y sus credos en lugar de la palabra. Y eso crucifica su palabra y la hace sin efecto para el pueblo. Cuando ellos ven la palabra de Dios tan viva y cómo se acomoda, que Dios hizo la promesa que Él haría esto y aquí Él lo está haciendo, mas ellos se mofan y se alejan de esto. Eso es blasfemia. Y ellos tratan de crucificar a la palabra, a la propia palabra. ¿Por qué la crucifican? Ellos no pueden crucificar la palabra igual como no pueden crucificar a Dios. Ellos pudieron crucificar al cuerpo que contenía a Dios, el Hijo de Dios. Ellos pudieron crucificar eso, pero ellos no pueden crucificar a Dios. Él tuvo que sufrir aquello en aquel tiempo por motivo de ser el sacrificio para traer a muchos hijos predestinados para vida eterna. Ellos tuvieron que hacer eso allá entonces, pero no lo pueden hacer ahora. Ellos no pueden hacerlo porque la palabra misma continuará viviendo. Pero ellos, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo proceden? Entonces, predicador, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo entonces está usted construyendo aquí su plataforma que ellos lo crucifican a él? Por medio de sus credos ellos están crucificando los efectos del evangelio en la gente. Esa es la crucifixión. El pueblo sentado en estas grandes morgues, llamadas iglesias, denominaciones, y trazan una línea con su credo. Y así, la palabra de Dios no puede tener ningún efecto en ellos por cuanto han condenado las mismas cosas que Cristo dijo que sucederían. Sencillamente no cuadra con sus credos. Igualmente Jesús no vino según su entendimiento de cómo vendría. Él vino según Dios lo envió. Y Él vino exactamente con la palabra. Con razón Él dijo que Él lo había escondido en los ojos de los sabios y entendidos y lo había revelado a los niños para que aprendieran. ¿Tienen ustedes? Oh. Ellos han crucificado los efectos de la palabra. Tengo muchas escrituras apuntadas aquí, quizás solo cito 3 de ellas. Usted dice, ¿cómo crucificaron la palabra? Cuando Jesús dijo que Él era el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por todos los siglos. Ellos dicen en cierta forma, Él es. ¿Ven? ¿Bien? Y si Jesús dijo en su último mandamiento a la iglesia, id por todo el mundo, Marcos 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio, estas señales seguirán a los que creyeren. Todo el mundo, a toda criatura. Aún no han llegado ni a la mitad. Y hay millones que mueren cada año que ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Por lo tanto, siguen siendo las órdenes generales. Sigue siendo el mandamiento de Dios. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Si ponen sobre los enfermos, sus manos estos sanarán. Y ellos dicen que eso fue para aquella generación allá. Y con eso invalidan el mandamiento de Dios para hoy. Y ellos crucifican el efecto de la palabra para con el pueblo. Amén.
Pedro dijo en el día de Pentecostés, con las llaves del reino que Jesús le había dado, lo que tú digas aquí, yo lo diré allá. Y en el día de Pentecostés, aquellos les preguntaron qué debían hacer para recibir el Espíritu Santo, que los demás estaban disfrutando, observando a otros actuar como lo que ellos llamarían necio o insensato, tambaleándose, brincando, cayéndose y actuando como si estuvieran borrachos. Y dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. Pero allí se paró un hombre llamado Pedro, quien tenía las llaves del reino, y él dijo, esto no están ebrios, Hechos 2, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto es aquello de lo cual se habló, ¿ven? Apuntando directamente a la palabra otra vez, mostrando que el Espíritu sigue siendo la palabra y la palabra sigue siendo Espíritu, la palabra de Dios. Y sucederá, como dijo el profeta Joel en Joel 2:38, y en los últimos días sucederá, dice Dios, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Escuchen a aquel profeta parado allí, mírenlo, sin temor, parado allí entre aquel grupo y condenándolos, acusándolos. Dijo, esta es la Escritura, esto es aquello que fue dicho por los profetas, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de humo y de vapor. Probándolo por la palabra, que era la palabra. Y ellos se rieron y se mofaron de la palabra y así entraron en juicio. Y la ciudad fue quemada y se comieron los niños los unos con los otros, los unos de los otros. Y hoy en día son un pueblo desparramados por todo el mundo, mostrando que el Espíritu Santo continúa siendo la palabra de Dios para traer esta palabra, para hacerla vivir. Jesucristo fue la persona, el hombre, Dios. Aleluya. Él fue la manifestación de Dios. Él fue Dios en forma corporal para reflejar la palabra de Dios para aquella edad, para hacer ver a aquella edad la promesa de Dios para su edad. Y el Espíritu Santo es la misma cosa hoy. Es el Espíritu de Dios sobre la palabra escrita, tratando de encontrar a alguien por donde reflejarse a sí mismo en esta edad, para probar que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. San Juan 14:2. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Ven? Constantemente buscando su manera de reflejarse. Y ellos allá no pudieron hacerlo. La gente pensó tanto en sus denominaciones, sus pequeños nidos y demás cosas llamadas iglesias, y por eso ellos no le querían escuchar. Así también lo hacen hoy. La misma cosa, crucificándole de nuevo. Pedro en el día de Pentecostés dijo, ustedes hombres que moran en Jerusalén y en Judea, oigan mis palabras, estos no están borrachos. Si ustedes me prestan atención, les mostraré lo que es. Y él prosiguió y se los explicó. Cuando sus corazones fueron tocados, cuando ellos oyeron aquello, dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué podemos hacer para recibir esto? Estamos convencidos que tu palabra es correcta. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esto es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Dios llamare. Esto es lo que ellos tienen que hacer, arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y hoy día la Iglesia Católica Romana ha adoptado Padre, Hijo y Espíritu Santo para tomar el lugar de aquello. En lugar de eso, una comunión, sacar la lengua y tomar la hostia, y el sacerdote toma el vino y así forman la unidad, la comunión. En lugar de ser el Espíritu Santo, la llaman Santa Eucaristía. Y un Padre, Hijo y Espíritu Santo, un bautismo trinitario, ni siquiera es mencionado en la Biblia. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Cuando uno le muestra eso a esta generación perversa, como dijo Pedro, ser salvos de esta generación perversa, cuando uno se los muestra, ¿qué hacen? Se mofan y dicen, nuestra iglesia no lo enseña de esa forma. Entonces ustedes son culpables. Ustedes son culpables de la crucifixión de Jesucristo al haberles quitado el poder de Dios al pueblo. Ustedes les crucifican la palabra misma y se condenan a ustedes mismos juntamente con su congregación. Eso es guiarlos directamente a una trampa de muerte. Como dije el domingo pasado acerca de aquel ministro, Martin Luther King, allá con esa gente preciosa, guiándolos directamente a una trampa de muerte. O si alguien solamente pudiera hablarle a ese hombre. Ojalá yo pudiera. Solo es por una pequeña manifestación de la proposición escolar, ¿ven? ¿Y qué tanto importa, Dios mío, si la gente no tiene suficiente ánimo como para asociarse con un hombre, aunque sea de otro color? De todos modos ya están condenados y muertos. La nación les da el derecho. Ahora, no se peleen en contra de aquello. ¿Qué tal si alguien dijese que todos los irlandeses o alguien más o todos los alemanes tuviesen que desasociarse? Eso jamás molestaría a los cristianos. Ellos avanzarían sin
sin pierda el vaso. Y aquel hombre cristiano como un ministro no debería haber guiar a esa gente a una revolución en contra de eso. Van a causar millones que mueran. Dará comienzo otra vez la revolución. Una vergüenza hacer eso. La misma cosa sucede aquí mismo. Exactamente la misma cosa otra vez. La gente, como que si solo pudieran verla, mirar a la verdad y ver lo que es la verdad. Nuestra iglesia cree en eso. ¿Tenemos alguna otra cosa? Bien, él dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ahora, ellos no lo harán. ¿Qué entonces hizo él? Ahora, esa es solo una cosa de centenares que estaremos viendo quizás tan pronto como podamos. Ahora, entonces es la segunda crucifixión. Si un hombre acepta Padre, Hijo y Espíritu Santo, un credo en lugar de la palabra, títulos en lugar del nombre, ¿qué hace él para con el pueblo? Él crucifica los efectos de la palabra con el pueblo, para con el pueblo. Cuando él dice que Marcos 16 fue solo para aquella generación, y Dios mismo dijo allí, Jesús hablándoles, dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos aquellos. ¿Qué tan lejos? Toda nación, toda lengua, toda raza, todo pueblo. El mismo evangelio. Y estas señales seguirán a aquellos que creyeren. Y cuando un hombre trata de quitar eso de la Biblia, él crucifica los efectos del evangelio para con esa congregación. Por lo tanto, yo los acuso a ustedes en el nombre de Jesucristo. Ustedes son culpables de haber asesinado al Señor. La iglesia lo odiaba a él. ¿Por qué? Él era su Dios. Ellos lo odiaron y negaron que él fuera su Mesías. No, Señor. Ellos no querían un Mesías tal como él. Y hoy, la iglesia hace la misma cosa. Niega la palabra. Ellos no la quieren, por cuanto es contraria a lo que ellos han sido enseñados a creer por sus credos. Y la palabra es el Mesías. ¿Creen ustedes eso? Bien, entonces, ¿qué es el reflejo de la palabra? Un reflejo del Mesías, el cual es el Espíritu Santo entre nosotros. Él se está reflejando a sí mismo, o sea, lo está intentando donde quiera que puede conseguir una lámpara a través de la cual él puede mirar, que no esté toda húmeda con credos y cosas, a través de la que él pueda dar luz. Ustedes recuerdan que aquellos se levantaron, arreglaron sus lámparas y lavaron sus chimeneas, pero ya era demasiado tarde. Por lo tanto, cuando un hombre ve a estos luteranos, presbiterianos, metodistas tratando de entrar en estos últimos días para recibir el Espíritu Santo, pues usted ya sabe que ellos no lo reciben. Bueno, pues si le hablan en lenguas y salten para arriba y para abajo, pero vigilen lo que pasa. Ellos es una señal del tiempo que todo ha terminado. Estábamos en el fin. Cualquier momento la iglesia podrá oír el reto de sube acá. Amén. Exactamente, poniéndose todo en orden. El Espíritu Santo aquí mostrando a Jesucristo una realidad a través de aquellos en quienes Él puede obrar, probándose a sí mismo. Ha bajado, se permite fotografiarlo, muestra, hace que la ciencia tome, se habla todo acerca de lo demás, probando exactamente lo que dijo que haría, haciendo exactamente las cosas que Él dijo que haría, escrituralmente, no algún credo o la idea manufacturada de algún hombre, mucha sangre, fuego y humo y cosas, sino una evidencia escritural mesiánica. Existen muchas personificaciones, imitaciones, muchos imitadores, pero eso solo hace que la palabra genuina brille tanto mejor, correcto. Y así permite que las personas que son espirituales y pueden juzgar entre lo correcto y lo falso, lo niegan a él. Allá negaron su Mesías, no lo queremos a él. Y es lo mismo que hace hoy en día. Bueno, si yo tuviera que ir allá y actuar como ese grupo, no lo deseo de ninguna manera. Muy bien, entonces de ninguna manera lo tendrá usted. Eso es todo. Ven igual ahora. A pesar de que él fue justamente identificado, ellos no lo quisieron. Ellos lo odiaron a él. ¿Por qué fue así? Él llamó a sus pastores una bola de serpientes. Él dijo, paredes blanqueadas, ustedes no son más que un cementerio. El exterior lo tienen bien pulido y tienen las túnicas con los cuellos al revés, mas en el interior están los huesos de hombres muertos. Él no tiró ninguna indirecta, un solo Galileo pequeñito, el hijo de un carpintero. Pero él no tiró ninguna indirecta. Él les habló claramente. No piensen, dijo Juan, su precursor, dijo, y él fue otro que no tiró ninguna indirecta. Dijo, no vengan aquí diciendo que tienen a Abraham por padre. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Sí, Señor. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, Señor. Dios es estricto y firme y es severo con su palabra. Sí, Señor. Noten, Jesús, probado por la Escritura. ¿Me escuchan? Jesús fue identificado por Dios a través de las Escrituras que Él era el Mesías.
¿Correcto? Llegaremos en unos momentos a la acusación de Pedro y ustedes verán si fue así o no. Él fue cabalmente identificado, que él era Dios manifestado en un hombre llamado el Hijo de Dios. Eso es correcto. A pesar de que él fue... Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Así vamos a orar, esperando la bendición de Dios para nuestras vidas en este maravilloso día. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos en esta hora, Dios mío. Padre, gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido y llamado, Señor, en el tiempo del fin, Señor, para escuchar este glorioso y bendito mensaje, Señor Jesús. Dios mío, al iniciar, Señor, este maravilloso día, pedimos que tú pongas, Señor Jesús, tu palabra en nuestros corazones, que sea nuestra fuerza y nuestro aliento, Señor Jesús. Ayuda, Dios mío, a cada uno de tus hijos, primeramente la parte espiritual, que es lo más importante en la vida del creyente, Señor. Dios, fortalécenos, ayúdanos, Señor, y danos fuerza para seguir hacia adelante, Señor. En esta hora, Señor, oramos también por los afligidos, Señor, los débiles, Señor. Padre, y los enfermos, Señor. Creemos de que tú eres nuestro sanador, Señor Jesucristo. Restaura a tu novia alrededor de la tierra, Señor, y que en este día todos podamos tener una buena salud, Señor, para glorificarte y honrarte, Señor. Danos dirección y guía en este día, Señor Jesucristo, y que nuestra vida, como dice la Biblia, que los pasos del justo son ordenados, Señor, por ti. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.